Ok, doctora. Listo, ya, ahora sí ya me aparece. Listo, entonces dale, Nicolás y Mariana, gracias y bienvenidos. Listo, Doc. Entonces, ya vamos a empezar con el seminario de hoy. Como dijo la doctora Paola, pues vamos a hablar de crianza homoparental junto a la residente de pediatría de la Universidad de los Andes, Mariana Erazo, y pues el que les habla Nicolás Adarme, bajo la asesoría de la doctora Paola Cáceres y el doctor Juan David Albarracín. Entonces, pues primero la ruta de trabajo. Vamos a hablar primero de introducción, normativas, mitos persistentes en la sociedad respecto a estas familias, evidencia científica y algunas herramientas para las familias homoparentales. A lo largo de la presentación, pues queremos interactuar con los asistentes, entonces vamos a ir haciendo preguntas para que nos den su opinión o las vivencias que han tenido. Bueno, empezando con introducción, pues nos gustaría iniciar este apartado preguntándole a los asistentes cómo definirían ustedes la palabra familia. Si alguien quiere empezar, pues la manita la podemos levantar como para dar orden a las intervenciones. Bueno, yo quisiera decir algo sobre la palabra familia. Yo creo que reúne muchas cosas y que a través del tiempo se ha ido dinamizando en diferentes miradas y perspectivas. Yo diría que la familia está alrededor de los afectos, de lo que nos une con el otro en un contexto más íntimo. Gracias, Vale, doctor vale, Montoya. muchas gracias. Doctor Gustavo, ¿también tiene la manita arriba? Sí, doctora, lo que pasa es que hay, yo diría que dos definiciones que uno puede tratar de abordar desde allí. El primero, desde la misma Constitución, donde se dice que familia es la base fundamental de la sociedad conformada, donde se unen hombre y mujer con el fin de procrear. Lógicamente, eso tiene todas las discusiones del mundo, pero el concepto actual de familia ha variado mucho, toda vez que hoy se considera familia como la unión de parejas, independiente pues de su género, con unos fines de convivencia, de estar bien, de satisfacer sus necesidades de todo tipo. Entonces creo que ahí es donde está como la discusión que siempre se ha generado. Pero lógicamente para eso se ha discutido bastante las sentencias, pero ahí queda como la discusión para que la iniciemos apenas. Gracias, doctor Gustavo. Bueno, yo quisiera también de pronto aportar y decir que para mí familia pues es ese microcosmos donde todos pues crecemos, aprendemos valores, entendemos el sentido mismo de la vida y aprendemos también a salir a una sociedad, ¿no? A desempeñarnos en un rol social, laboral, eh, también en la parte educativa. Entonces yo pienso que la familia es como ese microcosmos que encierra pues todas las primeras concepciones que uno tiene del mundo, del aprendizaje, del desarrollo mismo como persona, como ser humano. Entonces, pienso que es una palabra que de pronto no podemos decir que tiene un singular, un plural, o un masculino, un femenino, o un adjetivo, digamos, sino que es, digamos, que cualquier grupo donde uno crezca y aprenda, pues, esas primeras concepciones de la vida y del desarrollo como seres sociales que somos, ¿no? No sé si hay alguien que quiera, creo que no. Doctor Gustavo, creo que volvió a levantar la manita o es la de la vez pasada. Bueno, si quieres, Se quedó la mano arriba, levantada. arriba. Sí. Listo. Listo, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus aportes. Sí, pues realmente lo que ustedes mencionaron va muy en consonancia principalmente con estas dos definiciones, la de la OMS y la PAHU y la de bienestar familiar. Vamos a ver qué definiciones de familia uno puede encontrar
miles. Aquí les quise traer algunas. Primero, pues la de la OMS, que habla de que es la unidad más básica de la sociedad, donde se va a generar el desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades que van a permitir la adaptación del individuo a la sociedad. Y va a ser como va a tener un papel mediador entre los individuos de la familia y la sociedad. La bienestar familiar habla de una unidad ecosistémica de supervivencia y de construcción de solidaridades a través de rituales cotidianos, los mitos y las ideas acerca de la vida. Y la del DANE es un poco más operativa, habla de una persona o grupo que pueden o no tener vínculos de consanguinidad, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que comparten las comidas y reconocen como autoridad a una sola persona. Si observamos pues las diferentes definiciones, podemos observar que la de la OMS tiene un enfoque como más sociológico, le hace énfasis en ese rol social y ve a la familia como pues una institución formadora clave para integrar a los individuos en la cultura y normas sociales. La de bienestar pues nos habla de un sistema como ecológico y antropológico, es como más dinámico y presenta a la familia como un sistema vivo en constante cambio y pues que va a estar influido por su cultura y por las etapas de desarrollo de los miembros, versus la del DANE que pues sí es más demográfico y operativo. Ahora, para la definición de familia homoparental, pues esta se define como una familia donde los padres son personas del mismo sexo, ya sean dos hombres o dos mujeres y dependiendo de si está formado por hombres o mujeres, se puede llegar a formar de distintas maneras. En el caso de las mujeres, pues estas pueden llegar a tener hijos a través de inseminación artificial, fecundación in vitro, de relaciones anteriores o por adopción. Y en el caso de los padres, pues pueden tener hijos de relaciones pasadas, maternidad subrogada o por adopción. También pues ambos van a poder llegar a tener hijos mediante la coparentalidad planificada, que es básicamente una especie de acuerdo entre dos personas de diferentes sexos, donde no donde estos pues no son pareja, pero deciden por afinidades y por pensamientos en común tener un hijo en conjunto. También pues puede ser acogimiento de parientes cercanos, ya sea el sobrino u otro familiar pues menor de edad. Acá pues básicamente es como un poco de epidemiología. En la gráfica traída pues se observan los datos del DANE con enfoque diferencial. Observamos las proyecciones que ellos hacían para el año 2022 según los datos conseguidos en el censo del 2018, donde se estima un aproximado de 501.000 personas LGTB en Colombia. Adicionalmente pues muestra una comparación entre la población no LGBT y la población LGBT, donde observamos pues que hay un aumento generacional del número de personas LGBT, donde pues hay una mayor proporción en la población de 18 a 45 años, llegando a ser el 66% de esa población. Ahora, en este gráfico también, pues traído de ese enfoque diferencial, ese documento, pues en estas gráficas muestra las composiciones de las familias en Colombia según el tipo de pareja. Y podemos ver que la mayoría de los hogares de parejas del mismo sexo no van a tener hijos. Sin embargo, si unimos las variables que podemos ver acá, que son parejas con hijos e hijastros y parejas con hijos y otros integrantes, podemos observar que en el caso de los hombres llega a ser hasta un 37,2% en los hogares homoparentales y en las mujeres un 53,9%. Es decir, que ellos mujeres pareja de mujeres que van a convivir con hijos va a llegar a ser hasta un 53,9%, que no es despreciable. Acá en estas dos gráficas, pues básicamente yo quise graficar como los datos de acá, es para ver la comparación de las parejas del mismo sexo y de distintos sexos, donde pues podemos ver que en el caso de las parejas heterosexuales, pues sí va a predominar la presencia de algún hijo o hijastro hasta un 60%, versus las parejas del mismo sexo donde va a predominar las parejas sin hijos. Y en la imagen de abajo, pues es comparar básicamente las parejas homosexuales en el caso de que son hombres con hombres y mujeres con mujeres, donde observamos que para el caso de las mujeres, pues estas llegan a tener una mayor proporción de parejas con hijos.
versus los hombres que pues sí predomina casi llegando hasta la mitad, parejas sin hijos, hasta un 45,42%. Este mapa que vemos acá es realizado por la Asociación Internacional LGBTQ+, en su Comisión de Europa, donde clasifican dentro de un mapa interactivo bajo 7 categorías como no discriminación, familia, lenguaje de odio, asilo, entre otros, qué tanta igualdad hay en relación a la población LGBTQ+. Y pues el que les traigo es basado en los datos de 2025 para la categoría de familia. Esta categoría la evalúan bajo 11 variables, como igualdad matrimonial, cohabitación legal, ausencia de restricción para el matrimonio, adopción conjunta, adopción de la pareja, es decir, cuando una de las dos parejas ya tiene un hijo y la otra pareja lo va a adoptar, entre otras variables. Y pues lo que podemos observar es que inclusive en los países europeos hay una marcada diferencia entre los puntajes que se pueden llegar a dar, siendo para países como Bélgica, Dinamarca, Malta y España casi un 100% versus países como Turquía, Ucrania, Serbia, Polonia, donde solo llegan a dar un puntaje del 20%. A su vez, pues esta organización realiza un documento donde hace una revisión a nivel legal de los diferentes países y su protección a la población LGBTQ+. Al final de dichos informes muestran mediante un mapa mundi, que es el que les traigo acá, cómo es el panorama general a nivel mundial. Este fue el del último reporte realizado para diciembre del año 2020, donde podemos observar las marcadas diferencias que hay entre continentes, como por ejemplo en Asia Oriental y en África, donde pues muchos de estos países no solo no tienen protección, sino que es criminalizado. Dentro de la gama de colores rojos, pues podemos ver que el más rojo es donde está penalizado bajo la pena de muerte, y pues a medida que se va volviendo más naranja y más amarillo, pues dan años de prisión o otro tipo de castigo. Y en la gama de los azules valoran los países que tienen desde protección limitada, que es como el celeste más clarito, a protección constitucional, que es como el azul más fuerte. Entonces, para darles un ejemplo, podemos ver que en Argentina tendrían protección limitada. Esto pues ellos lo explican porque no existe una ley nacional amplia que prohíba la discriminación por orientación sexual, y ya se han hecho varios intentos para incluir pues estas políticas dentro de la Constitución y dentro de normas y leyes, pero pues todos han fracasado. Lo que sí mencionaban es que, por ejemplo, hay a nivel local, como en algunas ciudades, como es la capital, en Buenos Aires y también en Rosario, donde hay pues normas locales que sí protegen contra esta forma de discriminación, aunque con distintos niveles de alcance y cobertura. Versus, por ejemplo, un país que está muy cerquita en la parte de arriba, Bolivia, que pues este tiene protección constitucional, porque hay una ley contra el racismo y toda forma de discriminación, y en esta ley prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual. Esta ley pues tiene un enfoque amplio y no solo se limita como al ámbito penal, sino que incluye todos los espacios sociales como es el empleo, la educación, la salud, y también en el caso de que se haya cometido un crimen, pues el hecho de que tenga o que haya sido motivado bajo un acto de discriminación puede llegar a agravar la pena hasta un 50%. También vemos en verde los lugares donde, como es el símbolo verde, es para dos cosas. Uno, para eh, matrimonio, o sea, que se puedan casar estas parejas homoparentales, y dos, para adopción, donde vemos que pues en Bolivia no se podría realizar, versus en Colombia, que más adelante vamos a hablar más de esto, que sí se pueden tanto adoptar como el matrimonio en estas familias homoparentales. Bueno, la siguiente pregunta que queríamos hacer a los asistentes es si conocen ustedes posiciones oficiales de sociedades médicas frente a estas familias homoparentales. ¿Alguien tiene alguno conoce alguna posición o de verdad? O también se puede decir, no, la verdad no, no he escuchado que alguna sociedad haya tomado postura. La doctora Paola. Sí, bueno, yo para
para ver si los demás se animan, quiero decir que, bueno, yo la verdad he revisado el tema y pues yo no he encontrado que haya como una política o digamos una posición definida respecto a la atención de estas familias desde el punto de vista médico. Sí, digamos que uno cuando hace la búsqueda en las diferentes pues, bases de datos, PubMed, demás, pues uno ve que en la medida que han avanzado los años en la última década, pues obviamente el interés de publicaciones y revisiones respecto a temas como la crianza, el tema de obviamente la parte escolar, desempeño social, exposición a violencias, a bullying de niños, pues, estoy hablando de pediatría, ¿no? Desde el punto de vista de pediatría, de niños que crecen en el seno de una familia homoparental, pues ha crecido ese interés y pues yo pues que sepa no conozco ninguna pues obviamente como una posición o una guía de manejo para estas familias. No sé si los demás colegas o profesores. Doctor Gabriel Lago, No, la es doctor Ernesto Durán. Sí, realmente yo creo que en todos estos temas, bueno, primero buenas tardes a todos. Sí, en estos temas, lamentablemente, las sociedades científicas hemos sido muy tibias, ¿no? En términos de las problemáticas grandes de los niños y de los cambios sociales que se están dando a nivel de familia, los cambios sociales, los cambios escolares, y nos hemos, pues, básicamente dedicado, en el caso de pediatría, casi que a pelear entre nosotros por las leches. Pero realmente esto es bastante importante y retomando un poquito la definición de lo de familia, cuando uno va a hacer una política pública como, por ejemplo, país de propietarios y que cada familia tenga una casa, tenemos que sentar posturas respecto a esto. La adopción, la formación, digamos, en el caso de adopción de parejas del mismo sexo, mi preocupación no es tanto eso, porque pues muchos niños crecen con la abuela y la mamá, son parejas a la larga del mismo sexo, solo que de diferentes generaciones, pero no nos hemos preparado socialmente para estas realidades. Entonces tenemos un discurso por un lado y tenemos una realidad por otro. O sea, ¿qué pasa en los ámbitos sociales donde se desempeñan los niños cuando están bajo las condiciones de estas familias? Y siempre hemos sido políticamente correctos, pero a la hora de la verdad, como uno diría, es las órdenes que se acatan, pero no se cumplen. Entonces, eso es un tema en el cual tenemos una gran deuda en términos generales con la familia en Colombia. No solo este tipo de familias, sino con todas las familias en Colombia. Gracias, doctor Gabriel. Doctor Ernesto. Sí, hace unos años la Corte Constitucional envió una solicitud a varias universidades, incluida la Universidad Nacional, incluido el grupo nuestro, incluido el Departamento de Pediatría de la universidad, incluido el grupo nuestro del Observatorio sobre Infancia. La pregunta de la Corte era sobre si había alguna demostración de que crecer en familias homoparentales tenía efectos negativos en el desarrollo infantil. Era por este tema de las adopciones y este contexto. Y pues ahí estuvimos revisando tanto declaraciones de la Academia Americana de Pediatría, que eran muy claras en este sentido. Es que recuerdo varias de las academias de psicología, estaba la española, había también algo bueno, es que me tocaría repasar porque eso fue hace varios años, ¿no? De todas maneras, la Academia Americana sí ha venido reiteradamente, digamos, saludando todas estas leyes a favor de las familias homoparentales. No sé si tengan una declaración, pero sobre este caso específico sí había una declaración. Las sociedades internacionales de pediatría social, pues
la ISOP y demás, pues tienen una posición sobre el tema, de que pues, no, digamos, no, en el mismo sentido, de que esto no tiene pues ningún efecto negativo sobre la infancia y que el niño tiene derecho a crecer en el seno de una familia, así sea homoparental. Y ese fue el sentido del fallo de la Corte Constitucional después de eso. Me parece que aquí también contestó la Universidad del Rosario. No me acordaría, es que fue hace ya varios años y ya hace un buen tiempo, ¿no? No estamos hablando de tiempos recientes. Entonces, sí ha habido ese tipo de declaraciones. Había varias de psicología, había de psiquiatría, y también había de pediatría, además de la Academia Americana. No me acuerdo cuál otra en este momento, pero sí conocemos de hace varios años de este tipo de pronunciamientos. Gracias, doctor Ernesto. Doctora María Lucía, es que tiene el micrófono abierto, no sé si quiere hablar. Ay, muchas gracias. No me había dado cuenta que tenía el micrófono abierto. Muchas gracias, pero sí, este es un tema que lleva, como muy bien dijeron mis antecesores, mucho tiempo. Es una deuda que tenemos con la familia, pues en nuestro caso, en las familias colombianas, pero sobre todo con las niñas y los niños que no tienen derecho a una familia, en donde la literatura, toda la evidencia, pues muestra que para los niños es bastante mejor estar en estas familias y que no tener una familia, ¿no? Y además de todo, los estudios muestran cosas lindísimas como que son niños mucho más sensibles a las diferencias, muchísimo más empáticos, y tienen cosas que les preocupan a determinados grupos de la sociedad de los que no me considero pertenecer. Digamos que su orientación sexual es igual a la de la población general después. Entonces, no, digamos que en ese sentido no se expresa ningún tipo de conflicto. Y efectivamente la normatividad, eh, en general siempre ha estado, y en Colombia, pues en Colombia sí claramente está a favor de proteger esta posibilidad para las niñas y los niños que no tienen una familia. Súper, gracias. Gracias, doctora María Lucía. Doctor Álvaro Posada. Sí, muy buenas tardes para todos. Yo voy a ser muy corto en esta intervención, aunque no tengo ganas de decir muchas cosas, pero me voy a referir específicamente a la pregunta. Para responder a la pregunta, yo siempre tengo que tener en cuenta que las sociedades científicas, es decir, la academia, siempre estará a la saga de la política pública. Y quien tiene que definir la política pública tiene que tener en cuenta consideraciones fundamentales. En este caso específico de la posición respecto a la posibilidad de adopción de una familia homoparental de un niño o una niña que esté en necesidad y posibilidad de adopción, entonces las personas que están en esa situación, que son generalmente magistrados, tienen que luchar contra lo que está determinado por siempre en la moral de una sociedad patriarcal. Y las sociedades científicas le aportan lo que con toda claridad planteó María Lucía y planteó Ernesto, en el sentido de que hay suficiente literatura para decir que nosotros nos debemos abstraer de esa posición facilista, moralista de la sociedad patriarcal y darle vía libre en la política pública al derecho que tienen los niños en situación de adopción de ser adoptados por familias que le puedan prestar el beneficio de ser sus familias, independientemente de si son homo, hetero, etcétera, etcétera. Dejo aquí porque no me quiero extender. Gracias, doctor Álvaro. Doctor Ernesto, creo que volvió a levantar la mano. Sí, es que los otros que nos llamaba la atención en ese momento era un grupo de las recomendaciones, de los conceptos que llegaron a la Corte. Había uno de un grupo muy ligado aquí a una organización de esta religiosa muy radical, que tenía unos aportes de unos colegas como del mismo grupo, también pediatras, sí, pero que mencionaban unas cosas, pero era claramente desde el discurso, era este discurso
radical religioso que uno se daba cuenta de que ya había un sesgo en toda la interpretación. O sea, sí llegaron y llegó un concepto de una sitio aquí en Colombia que es que tampoco estoy seguro para mencionar. Pero bueno, como con esa mirada, no hay como un sesgo también en mirar esto, ¿no? Entonces citando estos artículos, me acuerdo que eran de unos españoles también, con una mirada muy sesgada del tema, del impacto del daño que esto podría tener en la niñez según ellos. Entonces, eso quería mencionar, que también hay esa otra corriente que circula, que también corre por pues, con colegas pediatras y demás, porque pues somos un grupo científico, pero o académico, bueno, un grupo profesional, pero con diferentes posiciones a su interior, también vale la pena mencionarlo. Gracias, doctor Ernesto. Doctor Posada, ¿volvió a levantar la mano? No sé si se quedó arriba. Creo que se No, quedó se arriba. quedó arriba. Pensé que la máquina la bajaba, pero no lo baja. Tranquilo. Bueno, Nicolás, sigamos. Listo. Bueno, como nos dijo el doctor Gabriel, el doctor Ernesto, la verdad estoy completamente de acuerdo. Las que más han dado una opinión han sido las sociedades de psicología y psiquiatría, algunas de pediatría, en especial pues la que encontré que desde más antes ha manifestado como su opinión fue la Academia Americana de Pediatría. Ellos desde el 2013 pues hicieron este statement donde básicamente dicen que apoyan el acceso de todos los niños a los derechos civiles del matrimonio para sus padres, sean hetero o homo, y el acceso a padres adoptivos dispuestos y capaces sin importar la orientación sexual de los padres. También pues apoyan la adopción de padres solteros, parejas o la adopción de la pareja sentimental en el caso de que alguno de los dos ya tuviera un hijo, y nos dice pues que hay cosas más importantes que la orientación sexual de los padres. Y pues la Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes también sacó un comunicado en donde se oponen a cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual o en la identidad de género respecto a sus derechos como custodio, es decir, los derechos de los padres. Bueno, y este estudio que les traigo acá es básicamente una encuesta que se hizo hace más de 10 años en el 2011 en una de las universidades de Bogotá, en la Universidad del Bosque, donde buscaban saber la opinión de estudiantes de medicina que cursaban de primero a quinto semestre respecto a la adopción por parte de familias homoparentales. Lo que veíamos para ese tiempo es que pues la mayoría estaban en desacuerdo con que estas familias pudieran adoptar y solo un 13,5% está de acuerdo con que se hiciera. Entonces es como para ver la visión que tenían pues el personal salud, inclusive pues el gremio médico, que iba a ser pues a futuro para esas épocas y cómo pues puede ir cambiando a medida del tiempo. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las normativas y lo que hay actualmente en el mundo y en Colombia respecto a la adopción de parejas homosexuales. Entonces, en este diagrama podemos ver, se relaciona un poco con lo que mi compañero ya comentó, de cómo en el mundo las zonas que son grises, pues digamos que no tienen tanta aceptación hacia este tipo de relaciones y de situaciones versus las que están en morado que tienen un poco más de aceptación. Entonces, ¿cómo estamos actualmente en el mundo? Reconocimiento pleno de la adopción entre parejas del mismo sexo, pues tenemos a España, Canadá, Países Bajos, a Suecia, Francia, Alemania, Argentina, Colombia. Hay algunos países como lo que es Italia que tienen un reconocimiento parcial y pues países más que todo como Rusia, Polonia, países de África y Asia, pues son los que se relacionan con una menor aceptación de este tipo de prácticas. Entonces aquí seguimos con la otra pregunta y es que ¿saben ustedes desde qué año se legalizó la adopción homoparental en Colombia? Yo no Bueno, si alguien recuerdo. quiere participar, sí, No, doctora, es muy sí. interesante eso, saberlo, pero sé que debe haber una legislación, pero no la conozco. Estamos metidos entre el suero oral y la bronquiolitis.
Dale, Mariana. Si no estoy mal, desde 2015, que se empezó a hacer la aceptación acá en el país, desde 2015 creo que empezó la legislación, si no estoy mal. Gracias, doctor Eduardo. Bueno, veamos que... Listo, entonces en América Latina, en Argentina, tenemos que desde el 2010 existe una ley de matrimonio igualitario. En 2015, acá en Colombia, como decía el doctor, hay reconocimiento del derecho para adoptar por parejas homosexuales. En México, todavía actualmente hay estados donde varía esta posibilidad, pero en 2022 se reconoció que negar la adopción es completamente discriminatorio. En Chile, desde el 2022 también se permite la adopción homoparental y reconocer la filiación, y lo que es Perú y Paraguay son países en los cuales aún no está permitido el matrimonio igualitario. Entonces, un poquito de contexto en Colombia, la Constitución de 1991 se plantea que Colombia es una sociedad política centrada en el bienestar y la dignidad de las personas que la integran. Refiere que es un Estado social de derecho garante, sobre todo a aquellos en estado de debilidad, con un mínimo de alimentación, salud, vivienda, educación, y lo que se busca es la maximización de las capacidades humanas en un entorno de igualdad, y la obligación del Estado es atacar esos factores que nos están generando pues desigualdad entre nosotros, y pues siempre se centra en la defensa de los derechos de las minorías, aunque a veces pues no pareciera. En cuanto a la Constitución, siempre tener en cuenta que refiere que es un Estado social de derecho garante de pluralismo, es decir, reconoce que hay una composición heterogénea en la sociedad, lo que debería como permitir que se garanticen los derechos para todos los tipos de grupos, independientemente de cómo sean, la igualdad y la dignidad humana. Entonces, en cuanto a la adopción, en Colombia, la adopción está amparada en el artículo 44 de la Constitución, donde se refiere que la familia es un derecho universal y es un espacio adecuado para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 61 de la Ley 1098 del 2006, la adopción se refiere como una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. Y vemos la adopción como una oportunidad para recuperar el desarrollo emocional tras la desvinculación emocional producida a raíz del abandono, el maltrato o algunas otras situaciones que se puedan presentar dentro del núcleo familiar. En la Convención de Derechos de los Niños de 1989 encontramos que hay una protección integral pues, hacia ellos, y se reconocen a los niños, niñas y adolescentes como seres autónomos, sujetos de derecho y garantes de responsabilidades. Y otra vez en la Ley 1098 de 2006 encontramos que en el artículo 22 aparece el derecho constitucional a tener y crecer en el seno de una familia, de ser acogidos y no expulsados de ella, y que solo podrán ser separados de la misma cuando ésta no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos. Entonces encontramos que la familia en realidad es lo que nos genera una materialización de otros derechos. Entonces la adopción juega un papel importante para restablecer este derecho a los niños a quien se les ha quitado, y pues también para los niños que pertenecen a este. Y en el artículo 9 de la Ley de 1098 del 2006 también encontramos que hay una obligación a tomar medidas administrativas o legislativas necesarias para poder efectuar el goce y disfrute de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Creo que alguien había levantado una mano. No, Mariana. Ingresó el doctor Juan David Albarracín, que es pues el otro docente encargado de la revisión. Sí, Sergio Alexander. Adelante. Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se oye perfecto. Listo, perfecto. No, yo solo quería darles mi opinión, digamos que desde no el lado tan docente, sino más el lado de ciencia. Yo estoy en un proceso de adopción homoparental con mi esposo, que ya estamos terminando, para empezar a buscar. Y creo que todo el marco legal hoy está mucho más avanzado, pero creo que aún también hay cosas con las que nosotros nos hemos encontrado. Y son cosas como los temas de las licencias de maternidad y paternidad,
hoy las empresas no están preparadas para eso y ha sido todo un tema más que legal, es de buscar el soporte y que la empresa tenga la disponibilidad de hacerlo. Creo que, y que en el marco de lo que están diciendo de garantizar el goce del niño, finalmente las licencias que se dan, más que para los padres, es para poder tener el cuidado del acogimiento del niño. Entonces creo que es importante también ver esos otros aspectos, más allá de la adopción, que están en el poscuidado, que no sé si está después, por eso la levanté y después la bajé, pero son de las cosas que nosotros nos hemos encontrado en esas grandes preguntas durante los procesos de adopción, inclusive preguntas como cuando una mujer está embarazada, tiene una protección y un fuero laboral en la compañía, porque no puede ser despedido ni desvinculado al igual que el padre, pero cuando es un proceso de adopción, así sea homoparental o heteroparental, no hay un fuero en el proceso de adopción. O sea, nosotros hasta que no nos hagan una asignación, nosotros tenemos un fuero dentro de nuestra compañía, pero sí el proceso de adopción nos exige tener una, entre comillas, estabilidad. No podría, no podría, pero hay un riesgo si yo me quedo sin trabajo porque cambiaría drásticamente las condiciones en las que estoy. Entonces creo que también hay otros los que cuando uno ya está en el proceso te encuentra y que a veces queda como sí, ya es reconocido y las parejas son parentales pueden hacerlo, pero hay muchas otras cosas que están ahí en el proceso que te empiezan a generar condiciones específicas. Era eso. Gracias, Sergio. Doctor Juan David, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Gracias, Sergio, por esos comentarios. Creo que dicen el punto, ¿sí? En efecto, actualmente estamos avanzando digamos, en la protección jurídica de esta figura de familia. Pero dijiste algo muy importante que todo el mundo debe tener claro, y es que todos los procesos de adopción, todos los procesos de reunificación familiar son derechos diseñados para la protección del derecho a la familia de los niños. Por eso en la adopción los papás adoptantes, independientemente del tipo de familia, no pueden escoger qué niño quieren a dedo, sino que es la mejor familia seleccionada para las características del niño. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces uno puede disfrazar la visión de la familia homoparental desde la equidad e inclusión de las personas homosexuales o con diversidad de género, lo que sea. Pero no, resulta y pasa que es que eso es para la protección del niño, y que claro, habiendo tantas personas en parejas homoparentales que desean ser papás y desean ser mamás, pues es una oportunidad gigantesca de que sea un núcleo familiar donde quieran, protejan, respeten, sean amados por unos adultos cuidadores y que se conviertan en su familia permanente, independientemente de la forma que esté constituida. Entonces, eso por un lado, y lo otro que resaltaste, es cierto también. Una de las falencias grandes que se tiene en este momento es precisamente para licencias de maternidad y paternidad. Eso digamos que en teoría se disolvió con una sentencia, si no estoy mal fue el 2019, si la memoria no me falla, por una persona, un hombre soltero que decide ser papá y a través de vientre subrogado nace su bebé, y en el momento pues le entregan su bebé, el niño lo registra, y cuando hace la solicitud de la licencia, le dan la licencia de paternidad y no la de la maternidad, y la mujer que había gestado el bebé le dan la licencia de maternidad. Entonces él pues obviamente coloca pues la demanda del proceso, escala segunda instancia, escala tercera instancia con la Corte Suprema, y la sentencia de la Corte tipifica, que confirma lo que acabas de mencionar, Sergio, que la licencia de maternidad y de paternidad están diseñadas para el vínculo, parental, y no solamente para la alimentación, o sea, no solamente para la lactancia, aunque se llama licencia de lactancia o licencia de maternidad, va más allá de solamente eso, sino también para el vínculo, y por eso esa sentencia hace que los hombres que sean padres solteros, o que por ejemplo una relación heterosexual, la madre fallece, el padre puede acceder a la licencia de maternidad en la ausencia de la mamá, o en familias homoparentales, alguno de los papás o de las mamás puede acceder a la licencia de maternidad también. Son como los últimos cambios jurídicos. Obviamente falta hace falta mucho pelo para el moño para terminar de solucionar algunos baches y algunos vacíos que tenemos jurídicos, pero bueno, ahí vamos poco a poco en pro de los niños, niñas y adolescentes. Gracias, doctor Juan David. Doctor Eduard, creo que también quiere hablar.
Está el micrófono abierto. No. Bueno, creo que podemos seguir, Mariana. Listo. Entonces, en cuanto al artículo 10 de la Ley 1098 del 2006 y el artículo 5 de la Convención de Derechos de los Niños de 1989, se encuentra que la familia, la sociedad y el Estado están obligados a ejercer mecanismos para lograr garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes según conforme al principio de solidaridad social. Entonces, encontramos que la familia, en el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es como tal un elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. En el artículo 42 de la Constitución de 1991 encontramos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se constituye por vínculos naturales o jurídicos por la decisión libre de un hombre y una mujer. Entonces aquí podemos ver cómo a través del tiempo el concepto de familia ha venido cambiando y actualmente en Colombia existen la sentencia C-577 de 2011 y la T-070 de 2015, en donde realmente lo que se busca es mostrar que la familia es una comunidad que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unión de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes más próximos y que realmente no tiene que ser constituido por una mujer y un hombre, sino que ya hay, digamos que, un poco más de posibilidad y de opciones. Es importante siempre tener en cuenta cuando hablamos del concepto de familia que no existe un solo tipo de familia, no existe un único tipo de familia que podamos considerar normal. Anteriormente se consideraba que la familia nuclear, donde existía una mamá y un papá, era la familia normal, pero actualmente sabemos que no hay ninguna familia que sea normal, cada familia tiene sus características que la vuelven única. Y en los artículos 1 y 7 de la Constitución Política hablamos del pluralismo, como ya dije anteriormente, entonces pues siempre tener en cuenta que hay distintos tipos. Culturalmente el padre y la madre tienen una función simbólica, pero se ha visto que estas son independientes de la estructura biológica de ellos. Y la adopción está sustentada en sumo en la posibilidad de crear un nuevo lazo de filiación, ajuste y o pertenencia del niño, niña o adolescente a un nuevo contexto social, familiar y cultural. La sentencia C-683 de 2015 concluye que negarles esta posibilidad viola el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y que la orientación sexual no debe ser un impedimento para el proceso de adopción. La Corte reafirma que la evaluación de la idoneidad debe basarse en condiciones físicas, mentales, sociales y morales, sin considerar la orientación sexual, y que la adopción busca proporcionar una familia a los niños que la necesitan, promoviendo la igualdad y no discriminación en el acceso al derecho. En esta misma ley encontramos pues algunos beneficios que son el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, entornos familiares estables y amorosos, una tolerancia mayor y diversidad, un reconocimiento y protección legal, una respuesta afectiva a la problemática social y jurídica y pues una promoción de la igualdad de derechos. Entonces aquí vamos a hablar un poco de los mitos persistentes en la sociedad respecto a las familias homoparentales. Entonces queríamos preguntarles, ¿ustedes qué mitos conocen respecto a las familias homoparentales? Sergio, Pues uno de los mitos Alexander. que más uno escucha de pues algunas personas es que dicen que si los niños son criados por dos papás, entonces el niño también va a ser homosexual, o si es criado por dos mujeres y es una niña, que también va a ser lesbiana. O sea que para ellos que los padres tengan una orientación sexual es como contagiosa para el niño, o que se la van a pegar, o que lo van a mal enseñar pues con sus costumbres o con sus vicios. Entonces como lo que a veces escucha uno cuando precisamente hablan de las familias homoparentales, en el cual lo hacen por un lado como siendo como de posición discriminatoria, como siendo ofensiva, o también como rechazando pues a este tipo de familias precisamente por esa creencia que de pronto tienen
basados ya en la parte social o en la religión, ¿sí? Que de todas formas en un país como Colombia pesa bastante. Gracias, doctor Eduardo. Sergio Alexander. Está muteado. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ya, ahora sí se oye. Dale. No, yo creo que también hay muchos mitos en términos de que los menores, que sobre todo los que están en familias homoparentales, están mucho más expuestos a riesgos de violencia sexual o de abuso sexual, cuando tienen, no sé, dos papás o algo así. Gracias, Sergio. Doctor Montoya, creo que había levantado la manita. Sí, sí. Yo creo que hay mucha discriminación y hay mucho desconocimiento de toda esta situación. Yo pienso que se discrimina y se estigmatiza. Gracias. Creo que no hay más manos levantadas. Listo, entonces vamos a comentarles. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar? No, Ok. dale, Mariana. Listo. Entonces tenemos algunos mitos que nosotros encontramos y que consideramos que todavía prevalecen en la sociedad, dentro de los cuales encontramos uno que ya mencionaron, que los niños criados por parejas homosexuales serán homosexuales. También encontramos que los niños necesitan una figura materna y paterna para desarrollarse de forma adecuada, que las familias homoparentales son inestables o disfuncionales, que los hijos de padres homosexuales suelen tener problemas psicológicos o problemas emocionales. Otros de los mitos que podemos encontrar cuando hicimos la revisión es que los niños criados por parejas homosexuales tienen más riesgo de abuso sexual, que no existe investigación sobre las familias homoparentales y por ende es un riesgo, que los hijos de familias homoparentales tendrán más dificultades en sus relaciones sociales y que pues estos hijos van a confundirse sobre su identidad de género secundario, pues a estar desarrollándose en este tipo de familias. Listo, entonces ahora vamos a hablarles un poco sobre la evidencia científica que encontramos, que contradicen un poco estos mitos y pues que nos muestran cosas completamente diferentes. Entonces, en un artículo que encontramos del 2003 de Golombok, de Madres Lesbianas y sus hijos, este artículo nos muestra que no hay diferencias significativas en el ajuste psicológico de los niños entre los diferentes tipos de familia, que los niños sin figura paterna tienen una menor competencia cognitiva y física versus las familias biparentales heterosexuales, que los niños criados en familias de madres lesbianas tienen una interacción más cálida y una mayor seguridad de apego, y no hay evidencia que sugiera que la orientación sexual de las madres afecte de forma negativa el desarrollo psicológico o emocional de los niños. En este artículo que encontramos del ajuste psicosocial, de los desarrollos a nivel del colegio, de las relaciones románticas, del 2004, encontramos pues un objetivo que era evaluar si había diferencias en el ajuste psicosocial, en el rendimiento escolar, en las relaciones entre adolescentes criados por padres del mismo sexo versus distinto sexo, y pues encontraron que no hay diferencias significativas en cuanto a depresión, ansiedad, autoestima. También encontraron que no hay diferencias significativas en cuanto a los promedios académicos y los problemas escolares entre adolescentes de padres homosexuales. Y de hecho, estos adolescentes, pues hijos de padres homosexuales, referían una mayor sensación de conexión escolar. Y las atracciones románticas hacia el mismo sexo fueron poco comunes y no difirieron significativamente por el tipo de familia en el cual los niños eran criados. En este artículo del 2005, también donde el objetivo era analizar las experiencias y las percepciones de los niños de 10 años criados por familias de madres lesbianas en cuanto a ajuste psicológico y emocional, la dinámica familiar y las experiencias sociales y el abuso infantil, se encontró que la mayoría de los niños tenían una confianza y una autoestima positiva con buena salud mental, que las relaciones eran cálidas, positivas y afectuosas, que había seguridad, amor y una comunicación más abierta con sus padres, y el 43% de los niños sí reportó
pues algo que hemos visto en la sociedad, y es que eran objeto de burlas, de exclusión o de preguntas incómodas por parte de sus compañeros, dado pues la presencia de dos madres en su casa. Pero ninguno de los niños reportó haber sufrido en algún momento abuso físico o sexual. En cuanto a este artículo del 2006 de Patterson, encontró, después de 2 décadas de investigación, que hay una ausencia de diferencias significativas en el ajuste o en el desarrollo de niños y adolescentes criados por parejas del mismo sexo, y que las cualidades de las relaciones familiares están vinculadas con resultados en el desarrollo de los niños más que la misma orientación sexual de los padres, es decir, la forma en la que los crían, la forma en la que pues ellos perciben a su familia está más relacionado con eso, no con la orientación sexual. Y pues refiere que múltiples estudios con muestras mucho más amplias que las que ellos utilizaron tenían conclusiones bastante similares. También encontramos este artículo ya del 2010, que es de Bliblars, donde se evidencia que las familias de padres homosexuales y sus hijos tienen niveles similares de bienestar psicológico, de ajuste social y calidad en las relaciones al compararlo con las familias heterosexuales. Se encontró que las parejas homosexuales tienden a compartir más equitativamente las tareas domésticas y de cuidado infantil, que las madres lesbianas suelen tener relaciones más democráticas y participativas en cuanto a todo lo de la crianza, que estos niños que son hijos de padres homosexuales tienen una mayor tolerancia hacia la diversidad sexual, y refieren que les parece que comparar a las familias que pertenecen a la comunidad LGBT con un modelo heterosexual que tenemos estandarizado invisibiliza las dinámicas únicas de estas familias y reproduce normas heterosexuales como universales, pues lo cual no debería ser lo correcto. En este artículo, que también es del 2010, de Nanette Gartrell, encontramos que el objetivo era investigar la orientación sexual, el comportamiento sexual y la exposición a riesgos sexuales en adolescentes de 17 años nacidos y criados por madres lesbianas, pues este nos lleva al mito que ya mencionamos anteriormente, y se encontró que ningún adolescente reportó abuso físico o sexual por parte de sus madres u otros cuidadores, que la mayoría de ellos se identificaron como heterosexuales, 81% de las chicas y 91.9% de los chicos, es decir, ahí el mito, la evidencia muestra que no es así, que el ambiente familiar abierto, sin estigmatización hacia la diversidad sexual, fomenta una exploración más libre y saludable de la identidad sexual, ya que en este artículo pues se evidenció que las mujeres adolescentes pues eran un poco más abiertas a explorar pues con personas del mismo sexo, y que los adolescentes mostraron niveles de salud sexual y emocional igual o mejores que sus pares criados por padres heterosexuales. En este otro artículo, que ya es del 2014, encontramos que las familias con padres homosexuales tienen un mayor bienestar parental y mejores estilos de crianzas al compararlos con las familias heterosexuales, que los niños en las familias heterosexuales se suelen relacionar un poco más a problemas de comportamiento externo como la agresividad o problemas de conducta, que la contracción de mitos sobre la necesidad de un padre o una madre de distinto género en la crianza, pues se dieron realmente cuenta que no es así, que la variable de mayor predicción de problemas comportamentales en niños realmente no es la orientación sexual, sino la cantidad de estrés parental que ellos presentan. Y pues que esto es lo que tiene un efecto más importante en el comportamiento de los niños. Y que reducir el estrés parental puede ser clave para mejorar el comportamiento de los niños en cualquier tipo de familia. En este artículo, que también es del 2014, que es un metaanálisis, lo que buscaba era evaluar las diferencias en resultados psicosociales, educativos y de salud mental entre los niños, niñas y adolescentes criados por padres del mismo sexo. Y en este se incluyeron 19 estudios con más de 5.000 participantes, y realmente no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en hijos de padres homosexuales al compararlo con hijos de padres heterosexuales en cuanto a su ajuste psicológico, el comportamiento social y el rendimiento académico. Se mostró que los niños de las familias homoparentales se desempeñan igual de bien que los hijos de padres heterosexuales.
Y en este mismo artículo se mostró que había un pequeño efecto en cuanto a los hijos de padres homosexuales, en cuanto a los niveles de autoestima. Estos niños se sentían mejor consigo mismos y se encontró que no había diferencias significativas en cuanto a problemas de conductas ni habilidades sociales. Y sí se notó que el contexto social donde se desarrollan estos niños tiene un impacto importante en el desarrollo de los niños. Entonces, no es solo la familia, sino también el contexto sociocultural donde se desarrollan, y concluyen que el bienestar infantil pues se relaciona más con el nivel de apoyo parental, el entorno familiar y el estilo de crianza que con la orientación sexual de sus padres. En este artículo, que ya es un poco más reciente, del 2020, sobre el impacto de las nuevas formas de familia en la crianza y el desarrollo infantil, no se encontró que había ningún impacto negativo, que los niños prosperan en hogares con crianzas amorosas, sensibles, solidarias, sin importar cómo es la estructura familiar, que la calidad de las relaciones y el entorno social es lo más importante y pues lo que nos lleva a un mejor desarrollo psicológico y a la composición versus la composición específica de la familia, y que hay distintos tipos de familia que presentan problemas bastante similares y, como ya mencioné en otro artículo que encontramos, que el estrés parental es realmente lo que afecta más a los niños, así como las dificultades económicas y el conflicto que puede haber entre los padres, independientemente de si son homosexuales o heterosexuales. Y concluye que la diversidad familiar no es un predictor negativo para el desarrollo emocional, siempre que exista pues una crianza amorosa y un entorno social que apoye la aceptación y el bienestar de todas las familias. Y en este artículo, que es del 2023, se revisó sistemáticamente y se compararon los resultados familiares entre familias de minorías sexuales y familias heterosexuales, y se encontraron mejores resultados de las minorías en cuanto al ajuste psicológico infantil y la relación padre-hijo. Se encontró que los factores de riesgo son la estigmatización y la discriminación, el apoyo social deficiente y la situación marital, y que la orientación sexual de los padres nuevamente vemos que no es lo que determina el desarrollo de los niños. Entonces, este artículo recomienda promover leyes y políticas inclusivas para dar apoyo a estas familias, realizar más investigaciones sobre cómo el contexto legal y social afecta más a estas familias y pues cómo realmente la orientación sexual no está involucrada en esto. Entonces aquí tenemos como un cuadro, un poco de resumen de cómo afecta cada una de, cómo se afecta cada una de las áreas. Entonces, en cuanto al desarrollo emocional, como ya vimos, entonces no se presentan diferencias significativas en el desarrollo psicológico. Las tasas de depresión y ansiedad son bastante similares. En los niños, incluso que son pertenecientes a familias homosexuales, hay mejores niveles de autoestima. En cuanto al desempeño escolar, tampoco hay diferencia en los promedios académicos y en los problemas escolares. Y pues hay mayor sensación de conexión escolar, como ya mencioné anteriormente. En cuanto al desempeño social, hay menor estigmatización hacia la diversidad sexual. La exploración es más libre y saludable a la identidad sexual. Y estos niños desarrollan una mayor tolerancia hacia la diversidad. Y en cuanto al maltrato, que es algo que es súper importante, encontramos que no hay maltrato, o que realmente se reporta muy poco maltrato o presencia de abuso sexual en este grupo poblacional, y que lo que realmente hay son relaciones cálidas, positivas y afectuosas con un mayor apego de parte de los niños hacia sus padres. Bueno, ahora hablando un poco acerca de las herramientas que encontramos sobre o para Perdona, las familias. dos segunditos, quisiera hacer una pregunta. Mariana o Nicolás, yo no sé si ustedes encontraron artículos que compararan, o no sé si estos comparan así, son familias heterosexuales que adoptan niños versus familias homoparentales que adoptan niños, o comparan las familias homoparentales con la población general de familias. Pues, doctora, en la mayoría de artículos, o pues dependiendo del artículo, eran o hijos de padres que habían tenido relaciones previas y se unían con con otra persona del mismo sexo, y pues ahí se constituía esa familia, o pues que llegaban a ellos por medio de la adopción. Pero no comparaban
familias adoptantes hetero con familias adoptantes homoparentales. En ninguno de esos artículos que ustedes encuentran. Es que no sé si haya, estoy preguntando porque se me acaba incluso de ocurrir. No, yo encontré, o sea, hay un artículo, bueno, creo que no está aquí incluido, pero que sí revisaba, era como la parte con lesbianas, específicamente familias lesbianas, donde comparan, que son las que tienen, pues, digamos que la posibilidad de procrear, ¿sí? O sea, digamos que, sí, desde el punto de vista biológico. Y sí, hay una encuesta, eso ya tiene como unos 20 años de los Estados Unidos, en una revista que se llama Lesbian and Gay, bueno, es un journal donde siempre tienen como esas encuestas periódicas, y lo que sí mostraban era que las familias lesbianas que conciben un hijo y lo comparaban con familias heterosexuales que también pues son los padres biológicos, y mostraban que respecto sobre todo al tema de abuso y maltrato infantil es menor en madres que son lesbiana, familia lesbiana, homosexual lesbiana, versus la familia heterosexual, ¿no? Y lo ponían en igualdad, sí, lo ponían en igualdad porque pues sí, es cierto lo que dice Mariana, muchos artículos ponen es la familia pues biológica heterosexual versus la adopción o familias que son constituidas, sí. Sí, entonces yo pienso que respecto a bajo la misma condición, para que no haya de pronto ese sesgo, sí lo muestran con lesbianas, familias lesbianas, dos mujeres, menos abuso sexual, menos maltrato, menos violencia física intrafamiliar cuando son dos mamás versus mamá, papá biológicos. Gracias, Pau. Muchas gracias. Sigue, Nicolás. Listo, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las herramientas, ya hablando para las herramientas, pues encontramos como en esta bibliografía que básicamente era como, se llama Toolkits o caja de herramientas, que era para estas familias homoparentales. Entonces, en cuanto a qué decir, cómo y cuándo, referente a sus diferencias frente a familias conformadas por papás heterosexuales, lo que recomendaba era hablar con honestidad desde una edad temprana respecto a qué edad, pues tanto los padres como los profesionales lo que recomendaban era que desde que el niño tuviera la edad para empezar a preguntar, pues se le empezara a hablar de acuerdo a su edad, con un lenguaje apropiado para su edad, y que muchas veces se puede explicar ciertos temas como el sexo, la forma en que fueron concebidos y lo relacionado con la anatomía mediante el uso de metáforas. Y pues se recomendaba en cuanto a herramientas dos formas. Uno era que se hiciera la creación de un libro donde se contara cómo se formó en particular su familia, o que se utilizara libros ya publicados donde mostrara una situación similar. Entonces, acá les traigo una página que se llama Family Equality, o en español pues se queda familiar, que es hecha por población LGBTQ+, y busca apoyar a su comunidad, incluyendo a las familias homoparentales. En esta pues podemos encontrar un catálogo de libros que ellos categorizan según la edad del niño, donde pues se puede escoger de acuerdo a cuántos años tiene su hijo, diferentes libros que pueden relatar vivencias similares a las que tiene su familia. Entonces, por ejemplo, acá hay dos ejemplos. Yo escogí en el caso de preescolares, y pues encontré estos dos libros seguiditos, que era la historia de dos papás y la historia de dos mamás. Pues realmente encontré bastante libros para niños en los diferentes tipos de ámbitos, o las diferentes formas en las que se concebían estas familias. Por ejemplo, acá en el caso de vientre de alquiler, pues está en la imagen de la derecha, podemos observar un libro que se trata de la inseminación artificial y la maternidad subrogada. Lo intentan explicar mediante la metáfora del canguro. Entonces, pues la mamá canguro es la que pues le hace el favor a esos dos papás de llevar ese niño. Entonces acá también ese toolkit que les estaba mencionando, pues daba como opiniones de los padres. Entonces acá pues una mamá dice: mi hija sabe que tú tienes un óvulo y un esperma, y que el doctor los junta en un platito y luego pone el óvulo de nuevo en la barriga de la mamá, y ella tiene 4 años. Acá pues hay como otros libros en cuanto a la adopción.
vemos pues algunos ejemplos donde hablan sobre adopción. Por ejemplo, en la izquierda trata la historia de Nova, la mamá del protagonista, donde ella pues tiene un huevo, la cual no sabe cómo mantenerlo a salvo y cuidar de él, por lo que un ganso pues se ofrece a cuidarlo y se encarga de la crianza una vez que nace. Y por ejemplo, el de la imagen de la derecha es de Lucas, se llama Cuéntame otra vez cuánto me esperasteis, y trata sobre Lucas, un niño de Etiopía que fue adoptado por padres españoles, al cual le gusta que le cuente todas las noches cómo llegaron a formar su familia. Y acá pues como algunas de las opiniones o de los comentarios que hacían los papás en pues caja de herramientas. Entonces decía, este era de un niño que había sido adoptado y decía, soy adoptado y le pregunté a mi mamá, ¿cuándo me lo contaste? Y ella me dijo, cuando fuiste lo suficientemente grande como para preguntármelo. Y acá otra opinión donde dice, creo que hay que ser honestos desde el principio, así que en cuanto empiecen a hacer preguntas, decir mamá y mamá o papá y papá querían tener un bebé y esta fue la forma en que pudimos hacerlo. Este ya pues son otros libros que hay ya para la parte de familias homoparentales en específico. Ambos son muy similares. Uno es Nicolás tiene dos mamás y otro es Nicolás tiene dos papás. Y pues cuenta la historia de Nicolás, el cual es un niño con dos mamás o dos papás, en donde él cuenta su día a día y cómo una compañera no entiende por qué no tiene una mamá y un papá como ella. Y él es el que se encarga de explicarle que para él eso es su normalidad y que es muy feliz con su familia. Y esta era como otra ayuda o otra de la información que logramos conseguir en cuanto a las familias homoparentales y el apoyo que ellos pueden dar al colegio a sus hijos. Y era pues lo que recomendaban era hacer una puerta abierta, no un libro abierto, sino pues darle la posibilidad a los hijos de hablar sobre su familia a su propio ritmo. Y recomendaban hacerlo mediante conversaciones directas, haciéndoles preguntas como que si se sentían cómodos con que la pareja mostrara afecto en público o si alguien en la escuela sabía que tenía padres LGBTQ+. Y pues ya casi para finalizar, queríamos preguntarles si han tenido la experiencia de atender familias homoparentales y cómo ha sido la experiencia. Yo quería, antes de pasar a esa pregunta, contribuir pues un poquito como a esta discusión de esperar a que el niño haga preguntas. Me parece que es muy tarde, lo hace entre los 2 y los 3 años. ¿Y por qué? Porque se puede iniciar desde que el niño llega, como decían ustedes, un libro que les cuente la llegada a la familia. A los niños les encanta que esas historias se repitan y vuelven y las preguntan. No hay que esperar a que el niño pregunte, sino que en la vida misma del niño, en la crianza misma del niño, se va a ir involucrando ese tema, y con fotografías y con todo. Pero esperar a los 3 o 4 años me parece que no hay necesidad. El niño va preguntando y se le va respondiendo con respuestas sencillas a la pregunta que hagan, lógicamente, pero los padres deben incluir el cuento, la vida, la llegada, mucho antes de que hagan preguntas. Gracias, doctora Miriam. Sergio. Sí, yo creo que ahí lo que cuentan es importante y va más con mi experiencia, como les decía, el proceso de adopción. Parte de uno de los ejercicios del proceso de adopción es que a nosotros nos toca hacer un cuento, independientemente de que seamos parejas monoparentales, homoparentales, heteroparentales. Y creo que esa es la mejor herramienta en la que hay que contarle a los niños lo que está pasando. Inclusive cuando nosotros hicimos la elaboración de nuestro cuento, uno de los temas más importantes fue, ok, ustedes tienen que dejarle claro en el cuento, aunque es un cuento de animales el que nosotros hicimos, que él va a llegar a un lugar donde hay dos hombres. Entonces, nuestros personajes eran un león y una marmota y era como, bueno, pero tiene que quedar claro que los dos son machos y que van a llegar a un hogar de esa manera. Entonces, creo que sí es importante en el lenguaje en el que los niños lo necesiten, dar la información e inclusive y dar, yo creo que es un equilibrio entre que ellos pregunten, entre la información que uno da y saber claramente qué información, hasta qué información es valiosa de dar y qué información verdaderamente no es relevante. O sea, creo que también viene de nosotros como padres y parte de ese es el entrenamiento del proceso de adopción, es nosotros cómo vamos a contar todos estos temas que hay que contar. O sea, es decir,
el hecho de que sea adoptado, el hecho de que tiene dos papás, o sea, son cosas que entre comillas, podría uno decir que son obvias en su relacionamiento cuando está, pero como que este niño se sienta seguro, tranquilo con estos temas, y que hoy pienso yo que cada vez más la sociedad nueva tiene mayor apertura. Creo que hay muchas cosas de la sociedad que están rezagadas en esos temas y que se encuentra uno con algunas cosas, pero desde el principio con el niño la información sea clara y eso sea una información que él tiene y que no debería ser oculta, creo que es lo más importante. Entonces creo que cada etapa tiene un tema y hoy dentro de los procesos de adopción uno de esos ejercicios es hacer el cuento y creo que de verdad es un ejercicio súper valioso para poder comunicarse con los niños y darles esa información de manera adecuada. Yo creo Gracias. ahí que unos padres amorosos, unos padres seguros de su relación, o sea, la vida es así, la vida es de amores, y que los niños puedan criarse en ese ambiente de seguridad y de vinculación afectiva. Es digamos, como lo más importante, que él pueda sentir lo que decías de pronto, ese afecto, ese amor, esa vinculación, y que vean con normalidad esas relaciones. No se las deben mostrar los padres como si fuera una relación distinta a las otras, una relación normal de los sujetos de amor, donde inclusive pienso yo he pensado toda la vida que uno no se puede meter como individuo en los sujetos de amor del otro, que eso es absolutamente respetable, y así sería la crianza pues de los hijos. Gracias, doctora Miriam. Doctor Ernesto. Sí, pues primero un comentario sobre toda esta situación. Es que aquí hay una diversidad de situaciones que además ya vamos viviendo hace muchos años, ¿no? Los accidentes puede ser nuevo, pero pues esto es una cosa, porque es que si hemos vivido pues padres homoparentales, familias, pues muchas, porque pues, somos pediatras, y muchas veces en el tiempo nuestro, Álvaro, pues a veces no se sabía eso, sobre todo cuando eran mujeres, ¿no? Cuando llegaba un solo hombre al cuidado del niño, a veces uno, bueno, pero a veces no le contaban además, ¿no? Ese era un tema muy frecuente. Y las madres lesbianas generalmente no contaban eso. Pues simplemente llegaba una mujer, a veces dos, pero generalmente era una sola o a veces dos. O sea, bueno, ahora ya son más, afortunadamente ya eso pues es más abierto y hemos logrado que en este momento ya nos cuenten esa parte, pero en esos tiempos pues había siempre familias y las vimos, pero porque además es que hay una serie de situaciones, lo más frecuente que yo he visto no son que adopten, que he visto un poco, sino son, por ejemplo, bueno, si es que si una vez vimos uno, yo terminé la residencia y yo como termino y tengo un amigo profesor universitario y me dice, bueno, usted que es pediatra y sabe todo esto, necesito que me responda esta pregunta. Entonces uno lo meten ahí en el hospital, le enseñan, como decía el doctor Montoya, pura bronquiolitis y me dice, bueno, y de las primeras cosas que ya saliendo a ejercer, me dice, bueno, es que pues yo tengo, bueno, tenemos una pareja ya y yo me voy a vivir con él y él tiene dos hijos. Entonces, usted como pediatra, ¿qué me recomienda? ¿Qué hago? No me estaba preguntando la opinión de si era bueno o malo, sino qué me recomienda, digamos, o qué, pues cómo manejo eso, cómo hago para no herir a esos muchachos, cómo hago para explicarles. Sí, entonces, imagínense, uno con esa formación tradicional de pediatra, pues enfrentarse a esto del mundo real, porque es que a la mayor parte, como hay muchos residentes aquí, los encierran en esos hospitales, sabiendo que el mundo es así, que la pediatría es eso, y pues uno sale a la pediatría del mundo real, y esta es una de las situaciones que hemos encontrado, como les digo, desde hace muchos años, ¿no? Y uno como trabaja con poblaciones, digamos, en situaciones críticas, de barrios críticos, por ejemplo, aquí en Bogotá, en el centro, he visto muchas parejas sobre todo madres, pero generalmente, claro, es una de las dos es la madre de ese hijo y llega la pareja, eh, y era lo que más veíamos anteriormente, es que ahora ya se ven parejas de mujeres que toman la decisión o de que una de ellas se fertilice. Incluso conozco una pareja en la cual las dos se fertilizaron al tiempo
y eran una pareja y decidieron tener los dos hijos al mismo tiempo y los criaron las dos entre las dos y eran, bueno, las dos al tiempo, bueno, una cantidad de situaciones. Entonces, pero sí, yo creo que es lo que hemos visto es lo mismo que está en la literatura, pues no hay ninguna afectación, es una familia, y si hay violencia intrafamiliar o si hay diferencias, porque también hay eso. O sea, las parejas homosexuales también a veces hay unos temas fuertes de violencia intrafamiliar, también hay eso, o sea, tampoco es desconocer eso. Lo que pasa es que no es pues, mayor que la población general, o sea, es simplemente relaciones humanas que tienen, porque claro, lo que hay es todos esos mitos de que esas parejas son mucho más, menos fuertes, más violentas, bueno, todas estas cosas que se mencionaron, pero lo que uno observa, claro, no es una muestra que uno pueda hacer, no es una investigación, es lo cotidiano, pero sí lo que hemos observado y son muy interesantes también cómo las dos personas se comprometen más. En general es muy distante de esta inmensa mayoría de familias de padre ausente o padre que llega y no sabe nada y uno le pregunta y cuándo nació el niño y a veces ni se acuerdan. ¿Dónde nació? Pues ni diga, y cuántos controles fue, pues creo que les pasa a todos aquí, que puede ser el 50%, bueno, ¿cuánto pesó? Pues no. En cambio, estas parejas, las dos o los dos saben, entonces, bueno, son dos padres más comprometidos, por ejemplo, desde ahí, desde todo ese conocimiento, o sea, comparten eso y los dos o las dos comparten, o sea que desde ese punto de vista hay situaciones favorables, ¿no? Y son familias muy bonitas, también hay separaciones, otras uniones, segundas uniones, terceras uniones, ¿m? Uniones con otros que tienen hijos y ellos también tienen hijos y otras segundas, como las parejas, digamos, heterosexuales, no es significativamente distinto. Así como hoy estamos viendo tanta familia monoparental, también vemos familias homosexuales que se retira una de las parejas y queda con la otra y entonces queda familia monoparental y el otro padre se vuela, como también ha pasado con las parejas heterosexuales, o la otra madre también se va, o las dos quedan pendientes pero separadas, con crianzas compartidas. O sea, es exactamente igual que las otras familias ahora. Anteriormente, pues era eso que no era muy visible o que incluso no lo veíamos, pasaba por el consultorio y pues no le contaban a uno, aunque uno a veces intuía o se daba cuenta de cosas, pero pues, había temor a reconocerlo. Y bueno, afortunadamente pues eso puede hacer, pues, permite hacer una pediatría mejor, conocer la situación real, poderlos orientar, poderlos apoyar en lo que podemos hacer como pediatras cuando realmente conocemos la situación. Entonces la experiencia es lo que está en la literatura, no tendría por qué ser distinta, pienso yo. Y si llevamos 30 y tantos años, yo llevo de pediatra, por ahí con el profe Álvaro tenemos ya todas unas historias y seguramente él podrá contar lo mismo y otros que llevamos tiempos aquí, pues de que hemos visto muchas parejas y antes y ahora son buenas parejas como todas las otras, no es porque ahora sean mejor la situación porque ahora está legalmente permitido, no, yo creo que siempre ha sido igual, lo que pasa es que antes siempre estaban bajo el estigma y la inmensa mayoría no lo declaraban, etcétera. Gracias, doctor Ernesto. Doctor Álvaro. Sí, gracias Ernesto porque me exoneraste de hacer casi toda mi intervención. Le pongo comillas a lo que dijo Ernesto, tal cual. Realmente la lucha, porque es así, es una lucha por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, por el bienestar de los derechos, es una renuncia al patriarcado, es una deserción al patriarcado. En este caso es mucho más dura, porque el niño común y corriente, es decir, el que está dentro de una familia hetero, es un niño que tenía menos dificultades para esa lucha, pero los niños que estuvieran dentro de una familia homo o los que son homo, tenemos que luchar contra esa homofobia del sistema patriarcal. Entonces, eso es muy claro, supremamente claro. Hemos avanzado mucho en la legalidad, muchísimo. No hemos avanzado mucho en la legitimidad. Y eso es lo que ocurre todos los días en los consultorios. Cuando una pareja
homosexual va con su hijo a un consultorio de un pediatra, se va a exponer a la fobia que tienen las otras personas que están en la sala de espera, por ejemplo, o puede que no se expongan, pero exactamente ocurre ese tipo de situaciones. Lo mismo que si tuviera un ojo parchado, o si le faltara un ojo, o si le falta una extremidad, etcétera, etcétera, porque somos absolutamente patriarcales en ese sentido y por lo tanto no atendemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes ni los derechos de las personas diversas. Esa es la situación. En relación con la sociedad como tal, y cuando hablo de sociedad hablo por ejemplo de universidades, no conozco ninguna universidad en Colombia que se oponga y ninguna ha dicho no hablen de estas cosas, eso es mal hecho, etcétera, etcétera. Entonces son los grupos los que adelantan análisis como este excelente que se acaba de hacer aquí y vamos formando entonces una experiencia que va a servir para que cada uno de los pediatras y de las pediatras seamos capaces de atender de la mejor manera posible, teniendo en cuenta el interés superior de ese niño que está dentro de una familia homoparental. Y por último, en relación con la sociedad de pediatría de nosotros, la Sociedad Colombiana de Pediatría, si estamos muy lejos, nunca la sociedad se ha opuesto absolutamente a nada de esto, ni cuando de esto se hablaba en los congresos ha habido ninguna dificultad desde el punto de vista ideológico ni de ninguna manera, pero no hay ninguna publicación, como si vemos, por ejemplo, todo lo que podemos nosotros lucrarnos de la experiencia chilena y de todos los cuadernillos que hay, los folletos, etcétera. Nosotros no tenemos nada de eso, nuestra sociedad en eso es supremamente parca y no podemos mostrar casi que nada de eso. Este grupo ha sido un grupo de avanzada, como lo se mostró en el día de hoy con la excelente revisión que acabamos de tener. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Álvaro. Yo pues finalmente quería de pronto, veo que no hay más manos levantadas, quería como pues compartir la experiencia. Yo pues como escuchando al doctor Durán, pues sí sé que de pronto ustedes pueden como profesores que llevan más años de trabajo con las familias y con la universidad, ¿han notado el cambio y cómo ha sido esa transición o ese nuevo, digamos, forma de ver la familia y de enfocar esos temas de diversidad? Yo tengo 8 años de ser pediatra y justo cuando yo estaba haciendo mi residencia, pues salió la sentencia que aprobaba la adopción para familias homoparentales y pues digamos que yo como pediatra lo que he visto, solo tengo 2 familias homoparentales, ambas de mujeres lesbianas. Y lo que uno nota, y sí, digamos que sí, acá como revisando y haciendo el análisis con lo que nos acaban de traer los 2 residentes, sí, lo que yo veo y percibo de estas familias es que son madres, 2 mamás que son un poco más interesadas, siempre van a la familia, van a la consulta con las 2, más preocupadas por el tema de salud de sus hijos, ambas, o sea, digamos que de una manera un poquito más simétrica y equitativa ese interés por el estado de salud de los niños. Entonces sí me parece que hay como un poquito más como de interés de parte de estas familias cuando uno lo compara de pronto con la familia hetero, donde pues obviamente mamá y papá pues uno ve que es totalmente diferente el enfoque de la consulta de la enfermedad del niño si hablamos de familia heterosexual. Sí, digamos que ya es mucho más frecuente y es más abierto que uno cuando está elaborando una historia clínica y pregunta por la composición familiar, que la mamá acepte y diga mi pareja, mi esposa, entonces digamos que uno ya ve que ya esa parte se ha normalizado y que pues de pronto lo que decía ahorita el doctor Ernesto, que tal vez en otras épocas se mantenía oculto, no se decía o solamente iba una mamá para no levantar sospechas o un solo papá. Entonces, yo lo que sí he visto es que ya se habla un poquito más abiertamente de este tema. A los niños se les muestra, como decía la doctora Miriam, desde muy pequeños, que hay un amor de 2 mamás o de 2 papás y pues que no hay que tener pena de eso, que es completamente normal y que es la misma experiencia que si estuviéramos ante una familia hetero. O como al principio nos decía el doctor Gabriel Lago, o sea, que puede ser familia, que en muchos casos son familias donde es mamá y abuela quienes están criando ese niño y que pues obviamente hay una relación de igualdad de 2 mujeres. Entonces yo pienso que ya ese tema de la familia homoparental es un tema que ya se habla más abiertamente en la consulta,
que no da pena cogerse la mano allá en la sala de espera, las dos mamás o los dos papás que están esperando para ser atendidos. Y a mí la verdad me ha gustado y la experiencia me parece muy positiva y muy bonita de atender estas familias, de escuchar las dudas de ambas mamás o de ambos papás y de pues obviamente conducir todo ese proceso ahí de crianza de ese niño, que por lo demás yo veo que son niños completamente normales y no son pues niños raros ni niños que se les deba dar un trato especial, sino que simplemente pues se debe educar en eso, en el respeto por la diversidad e inculcar como con cualquier familia el buen trato en la familia, la crianza positiva, la disciplina pues obviamente con límites para que estos niños pues tengan unos buenos resultados desde el punto de vista social y psicológico. Doctor Gabriel. Sí, digamos, desde mi experiencia, hay unos elementos, bueno, he tenido varias parejas del mismo sexo, adoptantes, y mi experiencia me ha llevado pues a varias cosas. Primero, centrarme en la esencia de la persona, y no solo para estos casos, sino también cuando llega un niño down o llega algún niño con algún tipo de problema. Lo que va a dificultar es que yo no hable del niño Juan Pablo, sino que yo hable del niño Down que se llama Juan Pablo. Entonces, acá tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que trabajar con estos niños con el nombre que tienen. Ahora, que son judíos, que son negros, que son adoptados por unos padres de la misma comunidad, que están con discapacidad y que son ciegos, pues eso ya son atributos de la persona. Entonces, ahí nos debemos quedar es en la esencia de la persona. Entonces, cuando uno logra que una mamá o una pareja que adopta o unos padres con un niño Down entiendan de que su niño tiene su nombre y no tiene un problema, ni tiene unas características especiales, ya los logra uno alinearlos. El segundo elemento ya lo planteaban en la exposición y tiene que ver con el estrés. Yo sí he encontrado que estas parejas tienen mucho estrés y gran parte, bueno, algunas de ellas de las que he visto, puedo decir el 80%, ni siquiera le han informado a sus progenitores y a veces conocen el emparejamiento, es una que otra hermana, generalmente mujeres, son las que conocen que se han emparejado, pero pasa a ser un secreto para gran parte de los miembros de la familia, lo cual debemos trabajar porque no debemos olvidarnos de que esa niña o niño que se ha adoptado va a tener un sistema relacional. Con los abuelos es aún más difícil trabajar, ¿sí? Por lo que decía el doctor Posada, por la tradición, digamos, patriarcal. Pero tenemos que hacer esa tarea y tumbar esas experiencias. Ahora, en el ámbito privado, estos niños crecen muy bien. En el ámbito social, lo que yo he visto son todas las dificultades que tenemos que tumbar, así como nos ha pasado con los niños venezolanos que llegan al colegio y los rechazan. Hemos encontrado eso, hemos observado eso. Entonces, yo sigo viendo el problema en los ámbitos en los que se desplazan los niños. Es decir, ¿qué pasa cuando llegan dos parejas del mismo sexo a la piñata del segundo año de vida de un niño? Entonces, esto es una cuestión que mucha gente dice, me voy, y entonces terminan aislándolos. El otro elemento es también esto, el tema de aislamiento. Entonces, y muchas veces es por la inseguridad, es por la incomodidad que a veces les hacen sentir en varios espacios, pero hay que socializarlos. Así como uno le dice a la mamá, mire, usted tiene un niño down y eso no quiere decir que lo guarde en un closet y lo tiene que sacar a jugar y él tiene que ir a las piñatas y tiene que ir a todos los eventos. Estos niños y estas familias tienen que hacer lo mismo. Que en muchos lugares le van a hacer el feo, pues sí, eso es una cuestión que tenemos que seguir trabajando nosotros como sociedad y que gracias a Dios pues hemos progresado en eso. Entonces yo normalizaría esa relación con los niños. Entonces, si yo tengo que contar esto con un cuento demasiado reforzado, es como si yo le dijera a mi hijo que mira, te trajo la cigüeña de París, pero es que tus papás no estaban, pero sí éramos. No, hay que decirle cómo nació, cómo vino a nacer o cómo vino a la casa. Entonces eso. Y el otro que ya me preocupa más por el derecho de los niños, tiene que ver con que no nos olvidemos de que los niños que van a ser adoptados son niños que ya vienen de un trauma previo de abandono.
Entonces, muchos de estos niños, según las teorías de Colbert, pueden ser niños inseguros. Y estos niños pueden mejorar su condición, pero nosotros tenemos que ayudar a estas parejas a mejorar su autoestima porque son ellos los que van a moldear estos niños. Entonces, eso también pasa a ser importante. Y no nos olvidemos que estos estudios fueron hechos en Dinamarca, pero vivimos en Cundinamarca. Entonces, hay que validar esto en nuestros contextos sociales para ver qué dificultades podrían tener estas parejas. Y finalmente, toca ver también a quién voy a adoptar. En el caso de Sergio, no sé qué edad tiene, pero acuérdense que si es una persona relativamente joven, le pueden entregar un niño recién nacido. Un niño recién nacido, pues está perfectamente y fácil de moldear. Pero si yo tengo 40 años, de pronto me entregan un niño de 6, 7 años. Entonces toca ver hasta dónde ha sido moldeado y qué historia previa tienen esos niños. Acordémonos que del 29% de los niños en Colombia que no se adoptan son porque tienen más de 8 años. Y entonces, si son parejas ya de 40 años, no les van a entregar un recién nacido. Entonces, esto es por tablas de relación generacional que se manejan en el ICBF. Entonces, son las experiencias que yo he tenido. Y con respecto a la crianza en el ámbito privado, pues ya lo había dicho, crearse con una abuela y una mamá o criarse con una pareja del mismo sexo depende de la personalidad de cada uno de los cuidados de los progenitores o de los cuidadores en este caso, de los padres. Gracias, doctor Gabriel. Doctora Miriam. Ay, me quedó la mano levantada, pero aprovecho para decir de pronto es que las investigaciones están también muy sesgadas porque tenemos un ideal de la pareja heterosexual. Miren que la comparación de la crianza entre la pareja heterosexual y la homosexual. Y nos faltan más investigaciones que nos hablen de ese mundo de la familia homosexual, viéndola a ella como otro tipo de pareja, pero la ponemos en la balanza como si la heterosexualidad fuera la pareja ideal. Y como lo comentaron los muchachos y como acabo de decir el doctor también, hay problemas también en las familias heterosexuales, también en las homosexuales. Pero las investigaciones tratan mucho de comparar y pienso que deberíamos trabajar más investigaciones de tipo cualitativo que den cuenta de las vivencias que tienen esas familias. Y con esas vivencias, pues nos hacemos un conocimiento más certero de lo que pasa ahí. Gracias, doctora Miriam. Nicolás, yo creo que podemos seguir. Sí, muchas gracias a todos por sus aportes. Pues ya para terminar, con Mariana, pues después de hacer la revisión, quisimos traer como unas conclusiones finales de lo que nosotros consideramos después de hacer dicha revisión, y pues básicamente son 4. La primera es que la evidencia es clara en que el bienestar infantil depende del cuidado, del vínculo afectivo y la estabilidad familiar, no del género o la orientación sexual de sus padres. Que nuestro ejercicio profesional debe estar basado en la evidencia y no en los prejuicios de la sociedad, y como pediatras tenemos el deber de brindar un entorno seguro, abierto y afirmativo para todas las presentaciones de familia en las que se promueva el desarrollo integral del niño, y que dificultar el ejercicio pleno de la parentalidad en familias homoparentales solo va a contribuir a lesionar el desarrollo integral y el bienestar emocional de los niños y niñas que crecen en estas familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás y Mariana. Yo no sé, doctor Juan David, si quieras de pronto cerrar ya la presentación con algún comentario, o si no, pues damos el espacio para que las personas asistentes hagan sus comentarios finales. Pues no sin antes darle las gracias a los dos residentes por el esfuerzo y por el trabajo que hicieron. Excelente revisión, y pues obviamente doctor Juan David también por el apoyo ahí en la parte de orientación del tema. Bueno, no, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, se oye bien. Ok. No, primero felicitar a Mariana y Nicolás, qué buen trabajo. Yo siempre he hablado cuando los residentes pues, se esfuerzan y se le apuestan a temas novedosos, a temas de impacto, y sobre todo
a aprender a leer leyes, aprender a leer sentencias y saber vender la información jurídica, que es uno de los retos más grandes de los pediatras que trabajamos en protección, porque no hay que saber, de hecho, vender las ideas claras y que no sea un tema hardcore y ladrillado. Entonces, creo que lo hicieron de forma formidable y de verdad los felicito. Y nada, pues como yo creo que me uno a las palabras de todos los profes que me que dieron en los comentarios, del doctor Mesa, del doctor de todos. Y es que pues este tema, o este tipo de familia está cada vez mejor relacionado en la sociedad y que como pediatras sociales debemos ser los abanderados en educar sobre todo y en contribuir con este cambio social que requerimos, este cambio cultural que requerimos para que precisamente esos pequeños todavía puntos negros en la pared blanca que quedan pendientes por limar, sí, ese rechazo social, esos comentarios en la escuela, se puedan solucionar y que esos niños crezcan en entornos de bienestar, de buen trato, de entornos amorosos, que creo que la propia Miriam lo dijo de forma muy bella, que al final lo único que importa es el amor que reciben los niños y las niñas, así que nada, creo que fue un tema muy bonito, me gustó mucho desarrollarlo con los residentes, y bueno, felicitaciones de los residentes. Gracias, Juan David. No sé si alguien más quisiera, pues este es el momento de pronto de que las demás personas que asistieron, pues quieran comentar algo más o daríamos por finalizada la reunión de hoy. Yo quisiera de pronto pedirle antes de sí, doctora María Lucía, adelante. Sí, nada, muchas gracias. No, yo quería solamente felicitar nuevamente a los residentes, a ti, Paola, y a Juan David, que tuvieron una dirección maravillosa y una búsqueda de bibliografía, o mejor dicho, sustentaron muy bien cada afirmación y cada palabra. Gracias a Sergio por compartir su experiencia de vida. Realmente eso es maravilloso, porque en estos espacios académicos en donde están los residentes, en donde estamos los pediatras, reafirmar mucho de lo que se dice con una experiencia de vida, pues es maravilloso. Y haber oído pues a los colegas de toda la vida con tanta experiencia, pues también fue muy enriquecedor. Entonces, nada, muy complacida con la reunión de hoy de Pediatría Social. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, doctora María Lucía. Yo quería de pronto pedirles un favor extra a los dos residentes. Pues quisiera que de pronto ustedes hicieran el ejercicio. Sé que pues hicieron una diapositiva ahí muy condensada a la final donde están las conclusiones de la revisión, pero de pronto si nosotros estamos haciendo como el ejercicio académico con los residentes que presentan aquí temas, y es que pues nos hagan como una infografía pequeñita como para que digamos tengamos ahí para difundir al interior del grupo. Digamos que las conclusiones o los temas o los puntos claves, digamos, de la reunión, a manera de infografías. No es un resumen, un texto largo, sino de pronto como los puntos claves que ustedes como residentes captaron de esta reunión para que pues nos la compartan. De pronto, Nicolás, a través tuyo, me escribas y pues me lo envíes por correo, o Mariana, cualquiera de los dos, pues con los puntos como muy sintetizados, ¿no? De la reunión de hoy a manera de infografía. Pero pues darle las gracias de verdad por la presentación y por la manera como condujeron el tema, que me pareció que fue excelente y fue muy clara y muy bien sustentada. Doctor Gustavo. Y en primer lugar, quiero felicitar a los dos residentes, a Nicolás y a Mariana, por el trabajo que se hace, y a todos los compañeros pues, participantes, porque de verdad reflexionar acerca de estas situaciones no es fácil, más aún en la sociedad en que vivimos, pero tenemos que ir enfrentando todas estas realidades que son propias de nuestro medio y así las tenemos que vivir. Quería por lo menos hacer ese reconocimiento porque sé que hacer esa revisión bibliográfica donde de pronto no es fácil conseguirla, y si es fácil puede tener sesgo, y el no asumir posturas sino claridad frente a esto es lo interesante y lo que hace factible la academia. Creo que se logró el objetivo. Y como sé que ya van a cerrar, no quería dejar de recordarles que para el día 13 de junio tenemos
el trabajo de contenidos publicitarios nocivos para la infancia, que está bajo la responsabilidad de la Universidad Industrial de Santander. Ahora sí, doctora Paula, tiene usted la palabra y muchas gracias. Sí, bueno, invitarlos el próximo 13 de junio, como dice el doctor Gustavo, a la reunión del seminario interuniversitario donde se va a tocar el tema a cargo de la Universidad Industrial de Santander, el tema de contenidos publicitarios nocivos para la infancia y la adolescencia. Entonces, pues les difundiré de manera oportuna la invitación para que se programen y nos acompañen. Darle las gracias al doctor Juan David, pues, por también su orientación, su guía y toda la colaboración también en la conducción de este tema. A los asistentes también por la participación activa, a Sergio también, pues, por ese relato maravilloso que nos dio de su experiencia desde la parte personal, no solamente hablando aquí de la parte científica y la revisión de tema y la parte médica, sino también pues la parte social, que es lo que a nosotros como grupo nos importa y es escuchar pues las familias, ¿no? Doctor Ernesto. Adelante, doctor. No, como ya estaba cerrando, es que creo que ya ahora pues tenemos que invitar siempre a todos los asistentes a nuestro Congreso Colombiano de Pediatría Social en octubre, igualmente invitar a los residentes y demás a presentar trabajos para, para, para el premio de investigación del Congreso y aprovechar para preguntar cuándo se cierran los trabajos, porque es muy importante que hagamos esa difusión y que en todos los espacios que estemos, pues ojalá ayudemos a difundir el Congreso Colombiano de Pediatría Social que va a ser en octubre, era eso. Y la fecha de los trabajos también, ya que estamos. Doctor Ernesto, me acaba de corchar porque yo no tengo, yo sé que pues eso, el doctor Eduardo creo que ya salió de la sala, ya no está aquí, pero no tengo exactamente los plazos. Hay un correo determinado para eso, entonces pues yo igual creo que a través de los diferentes chats de universidad, de grupo de adolescencia, de Sociedad Colombiana de Pediatría, de grupo de pediatría social, de residentes, al menos aquí en Bucaramanga, he pasado la difusión. Hay una página que pues tiene toda la información del Congreso, donde está no solamente el concurso de trabajos libres de investigación, sino también el concurso literario, hay un concurso de arte para los chicos, para los jóvenes, y toda la programación, pues digamos, de octubre en Santa Marta del Congreso para este año. Entonces, pues les quedo debiendo la fecha porque no la tengo aquí presente, pero pues igual yo estaba como difundiendo. La doctora Mónica, que también es una persona muy activa desde el punto de vista académico, todas las sociedades también está haciendo una buena difusión de lo demás. Sí, prometo para la próxima reunión traer una diapositiva con información, con la página, con el link de la página web donde está todo subido y las fechas límites también para que los residentes y los estudiantes que se vinculan aquí a las reuniones lo tengan presente y se puedan pues vincular, ya sea como asistentes o como expositores de un póster o de un trabajo de investigación en el próximo Congreso de Pediatría Social. Mientras hablabas, sí. Pau, lo que hice fue buscarlo acá porque tampoco tengo claro cada detalle. Es el 9, 10 y 11 de octubre, el 7º Congreso en Santa Marta. Y 2 segundos que estoy abriendo el link para poder dar los otros detalles, a ver si los encuentro rápidamente. 2º Congreso Internacional, 9, 10 y 11, pero no dice formulario de buenas prácticas. Un segundo, esperamos que nos cuentes. Sí, yo tengo presente la fecha del Congreso, pero no tengo aquí el dato de las fechas límites de los trabajos. No, tampoco la veo. No sé si alguien más me puede ayudar buscándolo en las redes, a ver si me ayudan el formulario. Espérense a ver. Más información sobre el Congreso, aquí creo que está. Bueno, esto está buenísimo porque lo que sí necesitamos es poner la información muy clara para que la gente pueda mandar sus trabajos y estar todos. Hay un concurso de arte, ¿no? De los niños.
Sí, sí, señora. O sea, el Congreso tiene la parte pues, de los trabajos de investigación. Está el concurso de arte y de literario también para jóvenes sobre pues, los artes, pues están centrados básicamente en el tema de qué significa ser niño o niña adolescente en Colombia y en Latinoamérica. Voy a buscar aquí, porque pues yo sé que hay un correo y hay un link para tener acceso, pero no El tengo concurso las de arte es fechas. bien interesante, ¿no? Porque tiene 3 categorías para niños de 10 a 13 años. Ya lo encontré, 18. ya lo Ah, encontré, bueno. doctora. El plazo para enviar resúmenes ampliados es el 31 de julio 2025 a la medianoche. Eso a través de un correo. Les voy a compartir aquí, bueno, no sé si puedo, de pronto voy a mirar a ver si aquí de manera, así, ahí les acabo de enviar el enlace pues, la página donde está montada toda la información tanto del Congreso, que es totalmente gratuito, híbrido para las personas que no puedan asistir a Santa Marta, el concurso de investigación y el concurso literario y de expresión de arte para los chicos, para los jóvenes, ¿no? Entonces, allí está toda la información en ese link que les acabo de compartir y pues la idea es que nos acompañen y se puedan vincular al Congreso, ¿no? Bueno, entonces yo Muchas creo gracias. que sí, ahí lo coloqué pegadito en el chat para que pues tengan tiempo de chequearlo y de revisarlo con calmita. Entonces, muchísimas gracias a todos nuevamente. Los esperamos entonces el próximo 13 de junio en la reunión interuniversitaria. Nicolás, muchísimas gracias. Mariana también. A los profesores y invitados, muchísimas gracias por la participación en la tarde de hoy. Desearles un buen fin de semana y un feliz puente a todos. Y doctor Juan David, también muchísimas gracias. A todos, muchas gracias y que descanse. Feliz fin de semana. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todos. Hasta luego, muchas gracias. Feliz